¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a trabajar esta sesión con el manejo de errores para el lenguaje T. Entonces, vamos a ver tres partes: la introducción, la herramienta que nos va a servir para lograr hacer un manejo de errores desde el punto de vista sintáctico, no en el tiempo de ejecución, y bueno, finalmente por los ejercicios que tienen que realizar. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, por ejemplo, que si le damos el sucesor de t. T es un booleano, no es un número, entonces no es un valor numérico, entonces el problema es de que si le decimos eso, pues bueno, él nos permite, ML, como hemos definido a t, nos permite decir que sí, efectivamente el sucesor de t pues es un elemento del tipo t mayúscula. El problema es que si le damos eval last, nos va a responder con que el valor de eso es el sucesor de t. Y de nuevo, pues el problema es que t no es un valor numérico, entonces por lo tanto eso sería un problema que tiene la semántica que le estamos dando a nuestro lenguaje T. Entonces, pues queremos remediar eso. Un ejemplo más grave, si le digo el if then else del sucesor de z, t y f, pues me dice de nuevo que efectivamente eso es un elemento del tipo t. El problema es que si le damos eval last del if then else del sucesor de z con t y f, pues me marca un error en tiempo de ejecución. Me dice que hay una excepción que no ha sido capturada y esa excepción se produjo, la excepción es match. ¿Eso qué significa? Pues que eval last de este if then else, que esto no tiene manera de evaluarse. No le hemos dicho con qué regla se debe de evaluación en un paso se debe de evaluar. ¿Por qué? Pues porque el sucesor de z no es un elemento adecuado. Esta parte del if then else debe de tener debe evaluarse a un booleano, o su forma normal debe de ser un booleano, su valor debe ser un booleano, t o f. Entonces, sin embargo, sintácticamente sí nos permite decir que el eval last del sucesor de z es el sucesor de z, eso es correcto, y es del tipo t. Pero si lo pongo en un if then else, no voy a tener manera de evaluarlo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a remediar esto? Pues la herramienta con la que vamos a remediar esto es con las funciones mutuamente recursivas, definiciones mutuamente recursivas en general. Y bueno, ¿cuál es la idea de las definiciones mutuamente recursivas? Pues que un tipo X se define recursivamente, pero no en términos de sí mismo, sino de otro tipo Y, por ejemplo. Y a su vez el tipo Y está definido en términos de X. Lo mismo puede ocurrir con la definición de una función. Puede definirse mutuamente recursiva. Ahí no va una coma, sino va un punto. Lo corrijo para que ya esté bien cuando lo suba. Y bueno, por supuesto en ML, si un tipo está definido mediante recursión mutua, cualquier función sobre ese tipo también debe estar definido mediante recursión mutua. Vamos a ver un ejemplo simple. En este caso los enteros no se definen mediante recursión mutua, pero sí se definen, los naturales, pero sí se definen mediante, puedo definir funciones recursivas mutuamente recursivas sobre ellos. Un ejemplo muy simple es la función par. La idea de las funciones mutuamente recursivas es de que una sabe hacer una cosa y se apoya en el trabajo que hace otra función y viceversa. En este caso, si preguntamos si es par 0, pues regresamos que es true. Y si no es 0, si preguntamos si es par un natural n, entonces va a ser cierto si es impar n-1, ¿verdad? Y lo mismo, o bueno, mutuamente
de manera mutuamente recursiva, es impar 0 me da falso, 0 no es impar, y preguntar si es impar cualquier otro natural n, pues dependerá si es par el anterior a él, n-1. De tal manera que si le digo que si es par 4, me regresa que es true, que es booleano. Si le pregunto si es par 3, me dice que es falso. Similarmente, noten que puedo hacer uso de cualquiera de las dos funciones. Para que sean mutuamente recursivas en ML le tengo que decir AND y ya no le digo fun. Con el AND, automáticamente el intérprete deduce que estamos haciendo una definición mutuamente recursiva. Entonces, por ejemplo, si le digo que si es par 3, pues 3 no es 0, entonces se va a este caso de aquí. Entonces pregunta si es impar 2. Va a la parte de impar, 2 no es 0, entonces cae en este caso. Y dice, ¿es impar 2? Bueno, pues será impar si es par 1. Cuando viene aquí, par 1 no es 0, entonces caeré en este caso. Y bueno, va a ser 1 es par si es impar 0. Y bueno, llegamos a este caso, ya llegamos a 0 y entonces nos dice que es falso. Por eso aquí nos dice, pues eso, es par 0, me dice que es falso. Por ejemplo, para si es impar 3, ¿qué haría? Pues de la misma manera, vendría aquí 3 no es 0, entonces preguntaría si es impar 3, pues eso dependerá si es impar 2. Si es par 2, perdón. Es par 2, no. 2 no es 0, entonces vendría este caso y nos preguntaría si es par 2, si es impar n-1, es decir, 1. Vendría esta parte, 0 no es 1, entonces empataría con este patrón y nos diría que si 1 es impar y eso resultaría si es par 0. Ahora sí ya llegamos al caso de 0, entonces nos dice que es par 0 es verdadero. Por eso nos da este resultado. Entonces vemos cómo mutuamente se van ayudando las dos funciones para resolver el problema de saber si un natural es 0 o si un natural es par o si un natural es 0. Bueno, vamos a ver el caso en el que tenemos un tipo de datos definido mutuamente recursivo. Estamos acostumbrados a que los árboles trabajamos usualmente con árboles binarios, cuaternarios, etc. Pero ¿qué tal si quiero tener árboles cuyos tengan un número variable de hijos? Entonces se generaliza el concepto de árbol y se habla de un bosque. Entonces, de nuevo, va a ser una definición mutuamente recursiva, al igual que en el caso de las funciones vamos a usar el AND para decir que estos dos tipos, un árbol de un tipo genérico y un bosque de tipo genérico, son mutuamente recursivos. Y bueno, la idea es que un árbol está vacío, en el caso tenemos el constructor empty, o tiene un nodo, ¿verdad?, que tiene cierta información de cualquier tipo, que se determinará en tiempo de ejecución, y su siguiente elemento es un bosque que debe de ser del mismo tipo A. Bueno, ¿y qué es un bosque? Pues un bosque West-Nil, o uso el constructor cons para decir que un bosque tiene un árbol y un elemento adicional que es un bosque. Entonces esas dos funciones están definidas recursivamente. Como un simple ejemplo, veamos la función el tamaño de un árbol. Y bueno, el tamaño de un árbol vacío pues es 0. El tamaño de un árbol que tenga un nodo, no importa que tenga el nodo, y bueno, tiene después ¿cómo se llama? Un bosque, entonces va a ser
le sumo 1 al tamaño del bosque. ¿Por qué 1? Pues porque ya tengo un nodo, ¿verdad? Y finalmente, o mejor dicho, de manera recursiva mutuamente, puedo calcular el tamaño de un bosque, perdón. El tamaño de un bosque que es nil, pues va a ser 0. Y el tamaño de un bosque que tenga tanto noten que cons requiere de un árbol y de un bosque. Entonces, pues el tamaño de un bosque con un árbol y con un bosque, f', pues va a ser el tamaño del árbol t más el tamaño del bosque f'. Entonces, pueden poner primas en ml a las variables, se los admite. Entonces, bueno, esa es la operación, un ejemplo de una función que actúa sobre una función mutuamente recursiva que actúa sobre un tipo que está definido de manera recursiva mutuamente. Ok. Algunos ejemplos de construcción. Puedo construir este árbol de enteros. Digo que tiene un nodo 1. En la información tiene un 1, el nodo. Y luego tiene un bosque. Ese bosque está construido por otro nodo que es 2, otro árbol. Y el resto pues debe de ser un bosque. Y el resto de este también debe de ser un bosque. Entonces, bueno, si le doy eso a ML, me dice que es un árbol de enteros. Si le digo cuál es el tamaño de ese bosque de enteros, pues me va a decir obviamente que 2, ¿verdad? Tiene dos nodos, 1 y 2. Si ahora construyo un bosque, los bosques se construyen con cons y deben de tener un árbol y un bosque. Entonces, y el cons a su vez debe tener un bosque, entonces por eso le digo aquí que es nil. Y efectivamente me dice que eso es un árbol de enteros. Si le calculo su tamaño, me dice que es 1, porque solo tengo este nodo. Ok. Bueno, ¿y eso en qué nos va a servir? O mejor dicho, eso nos va a servir para poder resolver este problema de los, ¿cómo se llama? De los errores en tiempo de ejecución para nuestro lenguaje T. Bueno, en el libro de texto que estamos usando, que se llama Types and Programming Languages, en el ejercicio 3.5.16 que encontrarán en la página 42, por favor revisen ese ejercicio. No se los dejo de tarea, simplemente revísenlo para ver lo que propone el autor. Y bueno, lo que propone, se los platico, es aumentar las categorías sintácticas bad-not y bad-bool y 4 reglas para la evaluación en un paso que nos permitan en conjunto controlar los errores en tiempo de ejecución. Pero bueno, nosotros queremos evitar los errores en tiempo de ejecución desde la parte sintáctica, aprovechando las características que tiene ML. Entonces eso es como vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer? Pues recuerden, bueno, por los ejemplos que vimos en la introducción, el problema, ¿verdad?, era aplicarle elementos, por ejemplo, el sucesor de T, pues no es válido. Entonces lo que vamos a hacer, si se fijan bien, T consta de booleanos y de números o de valores numéricos. Entonces separamos, decimos que algo de tipo B es o verdadero o falso, o esto, su forma normal debe de evaluarse un booleano y 0 de n, ¿sale? Acá ya estoy haciendo una definición mutuamente recursiva porque le estoy diciendo que depende de n. Y n todavía no lo he definido, para eso necesitan el AND, para que les entienda que estos dos tipos, P y N, se están definiendo de manera recursiva. Noten que en el if then else que teníamos originalmente, bueno, primero, lo que está entre el if y el then debe de ser un booleano. Y después tengo dos casos, el if then else de un booleano, donde me va a regresar un booleano en la parte del then, o un booleano en la parte del false. Y tenemos además el caso contrario, el if then else de un valor numérico. De nuevo, lo que hay entre el if y el then debe de ser a fuerza un booleano.
pero puede ser cualquier valor numérico lo que esté en la parte entre el then y el else o después del else. Y bueno, finalmente usamos el mismo truco, ¿verdad? Mi lenguaje se llama T, entonces yo simplemente le tengo que aplicar el constructor B a los elementos del tipo B, o el constructor n minúscula a los elementos del tipo n mayúscula. ¿Para qué? Para que tengamos de nuevo que nuestro lenguaje admita elementos del tipo T, y cuando tengamos evalast me regresa elementos del tipo T. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la cual vamos a modelar mediante un tipo de datos mutuamente recursivo. Vamos a poner orden, digámoslo así, a que desde la parte sintáctica yo no pueda escribir pues barbaridades o cosas que no van a llegar a una forma normal, o cuya forma normal, como vimos al principio, no sea la adecuada. El sucesor de T no es la correcta. Eso es incorrecto. Entonces, bueno, esa es la manera en que lo vamos a separar los tipos en ML. Y bueno, los volvemos a juntar mediante el constructor B minúscula y mediante el constructor N minúscula. Noten que este tipo de datos T ya no está definido recursivamente. Los que están definidos mutuamente, no está los que están definidos de manera mutuamente recursiva son B y N. Y bueno, ¿cuáles son su tarea de esta semana? Bueno, construyan 3 árboles y 3 bosques. ¿Ok? Así como en el ejemplo que les puse. No sé, de 3, 4, 5 elementos. Y luego, pues aplíquenle las funciones size3 y sizeForest. Debe de construir las funciones evalB, que va a ser una función que toma un booleano y me regresa un booleano. La función evalN, que me regresa un natural, perdón, que toma un valor numérico y me regresa un valor numérico. Y la función evalast es así, va a tomar un T y me va a regresar un elemento de T. Y bueno, les voy a poner un archivo que se llama así, casos prueba manejo de errores ML, que van a encontrar en mi página. Con ese deben de probar pues su función evalast. Esta es la tarea por esta semana. Nos vemos el jueves en asesorías. Muchas gracias por su atención. Pásenla muy bien. Muchas gracias.